Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos nuestra clase número 24, en la cual vamos a trabajar fórmulas de adición y de ángulos dobles para las funciones trigonométricas. Específicamente, los temas a tratar el día de hoy va a ser definir las funciones diferencia y suma de ángulos. Vamos a mirar funciones de ángulos doble y pasaremos a mirar identidades, donde vamos a utilizar la suma, la resta de los ángulos con las funciones trigonométricas. Entonces, como introducción vamos a tener lo siguiente. En pantalla tenemos dos circunferencias. En una, la que está en el lado izquierdo, tenemos ángulos en posición estándar en esta circunferencia, que tienen el vértice en el centro de la circunferencia, y aquí podemos notar algunos ángulos notables que ya hemos trabajado en clases pasadas. Tenemos el ángulo de 0 grados, en naranja tenemos el ángulo de 30 grados, en amarillo tenemos el ángulo de 45 grados, en verde tenemos el ángulo de 60 grados y en rojo tenemos el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Estos entonces son ángulos notables que nosotros ya hemos trabajado en clases anteriores. La idea es mirar cómo a partir de estos ángulos que tenemos acá, los ángulos notables, podemos formar estos ángulos que tenemos en la segunda circunferencia. Por ejemplo, cómo podemos formar un ángulo de 15 grados, un ángulo de 105 grados, un ángulo de 150 grados o de 225 o de 330, a partir de los ángulos notables que tenemos en la circunferencia que está al lado izquierdo. Si nosotros quisiéramos hallar el valor de las funciones trigonométricas en una expresión una expresión que contenga estos ángulos, y quisiéramos, por ejemplo, hallar el ángulo de 15 grados, es decir, si quisiéramos conocer el ángulo de 15 grados, que no es un ángulo notable, si queremos el ángulo de seno de 15 grados, o ya sea el coseno o la tangente en 15 grados, lo podemos hallar haciendo operaciones entre los ángulos que tenemos en pantalla. Una forma podría ser utilizar lo siguiente. Podríamos decir que el seno de 15 grados lo podríamos hallar como la diferencia de dos ángulos notables de los que tenemos en pantalla. Por ejemplo, el seno de 15 grados lo podríamos hallar como la diferencia del seno de 60 grados con el de 45. Podría ser una forma para hallar este ángulo. Entonces necesitaríamos tener una identidad que nos muestre a nosotros cómo es el comportamiento de la función trigonométrica seno cuando estamos restando dos ángulos. Esta podría ser entonces una forma de calcular el seno de 15 grados utilizando el seno de 60 menos 45, pero utilizando una identidad que nos relacione la diferencia de ángulos. Pero no es la única forma de hallar el seno de 15 grados. También podríamos hallar el seno de 15 grados como 15 o 15 podría ser la división de 30 grados dividido 2. 15 grados puede ser seno de 30 dividido 2. O sea que necesitaríamos también una identidad para el ángulo notable 30 dividido en 2, lo que vamos a conocer como ángulos medios,
y con esta identidad para ángulos medios también podríamos hallar el ángulo de 15 grados. Entonces, repito, si estamos interesados en conocer el ángulo de 15 grados, que no es un ángulo notable, pues podemos utilizar ciertas características o ciertas identidades que tienen las funciones trigonométricas con respecto a las operaciones entre ángulos, especialmente como la resta o la división. También podríamos generar ángulos, por ejemplo, si estuviésemos interesados en conocer el coseno de 105 grados. El coseno de 105 grados, veremos que 105 lo podemos formar con la suma de 60 grados más 45. Entonces podríamos tener una identidad para el coseno que me relacione la suma de 45 grados más 60 grados. Entonces una identidad en coseno con suma de ángulos para poder hallar el valor numérico del coseno de 105 grados. Pero también podríamos tener 150, ¿cierto? Podríamos hallar el coseno, el seno, la tangente de 150 utilizando también identidades. Por ejemplo, la tangente de 150 grados la podríamos ver como la suma, como la tangente del ángulo de 90 grados más el ángulo de 60 grados. Entonces también necesitaríamos una identidad para la suma de ángulos con la función trigonométrica tangente. Entonces podemos ver que a partir, combinando estos 5 ángulos notables que tenemos acá, bajo operaciones aritméticas, podemos construir otros ángulos, los que tenemos en esta pantalla, y utilizando unas identidades que previamente vamos a ver, podemos hallar el valor de las funciones trigonométricas en 105, 150, 225, 330 y 15 grados. Entonces vamos a iniciar definiendo lo que serían las funciones trigonométricas o las identidades de suma y resta de ángulos para las funciones seno, coseno y tangente. Entonces en pantalla tenemos las funciones de diferencia y suma de ángulo. Entonces tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. Queremos hallar su suma o queremos hallar su resta bajo la función trigonométrica seno. Entonces seno de la diferencia de dos ángulos, va a ser igual a seno de alfa coseno de beta menos el seno del ángulo alfa del seno del ángulo beta por el coseno de alfa. Es decir, que la identidad sería seno del ángulo alfa coseno del ángulo beta. Si estamos haciendo diferencia entre ángulos, entonces la identidad quedaría bajo un signo menos. Entonces aquí es menos. En la entidad de la función trigonométrica seno también nos queda este menos. Ahora si hacemos la suma, seno de alfa más beta sería seno del primer ángulo coseno del segundo más seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. También si la identidad estamos haciendo seno de una suma, entonces estos dos términos también van a estar separados por el signo más. Hagamos un ejemplo para que ilustremos el seno, esta propiedad del seno. Podemos calcular el seno de 135 grados. Miremos que 135 no es un ángulo notable, pero sí lo podemos
hallar expresando el 135 como la suma o la resta de dos ángulos notables. En este caso, los dos ángulos notables que conozco y los cuales puedo utilizar para hallar el seno de 135 serían seno de 90 grados. Nosotros ya conocemos el valor del seno de 90 grados. También conocemos el valor del coseno en 90 grados. Y este 90 grados más 45 grados nos daría entonces el ángulo de 135 grados. Entonces utilicemos la identidad del seno de alfa más beta para hallar el seno de 135. Entonces, según esta identidad que tenemos arriba, que dice que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta, tendríamos entonces que esto es igual a seno, iniciamos con seno del primer ángulo, en este caso sería seno de 90, más por el coseno de 45, como estamos haciendo una suma de ángulos, entonces aquí vamos a tener un signo más, este sería coseno de 45, seguiríamos con seno de beta, en este caso beta está representado por el ángulo de 45 grados, entonces seguiríamos con seno de 45 grados por el coseno de 90 grados. Entonces, si calculamos el valor de las funciones trigonométricas en estos ángulos que ya son notables y hacemos la operación que tenemos en pantalla, vamos a poder encontrar el valor del seno de 135 grados. Recordemos que el seno de 90 grados es igual a 1. El coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. El seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Y el coseno de 90 es igual a 0. Por tanto, entonces esta identidad va a ser igual a 1. 1 es igual al seno de 90. Coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, más el seno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2, por 0, que es el valor del coseno en el ángulo de 90 grados. Por tanto, podemos decir que el seno de 135 grados, que es un ángulo que queda en el segundo cuadrante, es igual simplificando esta expresión que tenemos acá, raíz de 2 sobre 2 por 0 nos da, nos da 0, y raíz de 2 sobre 2 por 1 nos da raíz de 2. Entonces, el valor del seno de 135 grados sería raíz de 2 sobre 2. Entonces, de esta forma hemos ilustrado cómo encontrar el valor de la función trigonométrica seno en un ángulo no notable que descompusimos como la suma de dos ángulos notables y utilizamos la identidad para suma de ángulos en la función trigonométrica seno. Vamos a mirar esa identidad de suma y resta de ángulos, pero ahora con la función trigonométrica coseno. Vamos a ver cómo funciona esta identidad. Coseno de alfa menos beta va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta, es decir, la multiplicación de los cosenos en un primer término, más, entonces aquí está pasando lo siguiente, si la identidad de la función trigonométrica coseno es con menos, entonces en la identidad, en esta expresión, en estos términos, va a quedar con el signo más. Entonces aquí tenemos que el signo que separa las dos expresiones sería el signo más. Cuando es menos, aquí sería más. Y seguimos con seno de beta, seno de alfa. Entonces, la identidad de resta de ángulos para el coseno sería coseno de alfa, coseno de beta. Si es menos, cambia a más, seno de beta, seno de alfa. Y coseno de alfa más beta
sería igual a coseno de alfa por coseno de beta. En este caso tenemos que van a estar separadas nuestras dos expresiones por signo menos. Entonces coseno de alfa más beta va a ser coseno de alfa, coseno de beta, menos el seno de beta por el seno de alfa. Entonces si nos dan la identidad de resta de ángulos con cosenos, ya sabemos que los términos van a estar separados por el signo más. O si nos dan la identidad de coseno para suma de ángulos, las dos expresiones van a quedar separadas por el signo menos. Vamos a mirar el valor de la función trigonométrica coseno en 150 grados. Esto era uno de los ángulos que podemos construir a partir de los ángulos notables. Coseno de 150 grados lo podemos escribir como coseno de 90 grados más el coseno de 60 grados. Y vamos a utilizar entonces la identidad trigonométrica para la suma de ángulos en la función trigonométrica coseno. Entonces recordemos que es coseno de alfa, coseno de beta. Es decir, iniciamos con coseno de 90 multiplicado por coseno de 60. ¿Sería igual a un medio? Vamos a verificar. Recordemos que como tenemos un signo más, es una suma de ángulos, entonces colocamos el signo menos y ya encontramos entonces seno de beta por seno de alfa. En este caso sería seno de 90 por seno de 60. Entonces sería seno de 90 por seno de 60. Muy bien, el valor de la función trigonométrica coseno en 150 es menos un medio. Vamos a terminar de hacer la operación y les recuerdo que en la clase anterior vimos los signos de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en que estaban. Y en el segundo cuadrante la única función positiva era la función trigonométrica seno. Entonces miremos, finalicemos esta expresión. Entonces tendríamos coseno de 90 es 1, es 0, perdón, coseno de 90 es 0, coseno de 60 pues es igual a un medio, ¿cierto? Coseno de 60 es igual a un medio, menos el seno de 90, el seno de 90 es igual a 1, y el seno de 60 sí es un medio, el seno de 60 sí es un medio. Vamos bien, ¿cierto? Coseno de 90, coseno de 60, seno de 90, seno de 60 grados. Y entonces tenemos que seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Por tanto, esto nos está dando 0 por un medio, nos da 0, y menos 1 por raíz de 3 sobre 2 es menos raíz de 3 sobre 2. Este sería el valor de coseno de 150 grados. Recordemos que este ángulo pues tiene un ángulo de referencia. Si nos vamos a utilizar ángulos de referencia, el ángulo de 150 grados, que está ubicado en el segundo cuadrante, tiene un ángulo de referencia, muy bien,
de 30 grados. Entonces, otra forma de calcular, pues si formamos por ángulos de referencia para que recordemos, el ángulo de el valor de coseno de 150 grados sería igual, coseno de 150 grados sería igual a calcular el coseno de 30 grados, pero recordemos que en el segundo cuadrante la función trigonométrica coseno es negativa, entonces esto sería igual a menos coseno de 30 y el coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, a menos raíz de 3 sobre 2. Entonces serían dos formas diferentes para hacer el cálculo del coseno de 150 grados. Uno con la metodología que estamos viendo, que es la suma de ángulos, entonces esto nos da menos raíz de 3 sobre 2, o si utilizamos lo que hicimos en la clase pasada, utilizando los ángulos de referencia, un ángulo de 150 me deja un ángulo de referencia de 30 grados, pero como la función trigonométrica coseno en el segundo cuadrante es negativa, entonces es equivalente a calcular menos coseno de 30 grados, y el coseno de 30 grados sería menos raíz de 3 sobre 2. Entonces de esta forma vamos a utilizar las identidades de suma y resta de ángulos para las funciones trigonométricas seno y coseno. Vamos a mirar cómo funciona para la función trigonométrica tangente. ¿Cuáles son las identidades de suma y resta para la función trigonométrica tangente? Entonces en pantalla tenemos las dos expresiones para tangente de alfa menos beta y tangente de alfa más beta. ¿Qué va a ser tangente de alfa menos beta? Va a ser un cociente, una división, donde el numerador vamos a tener la diferencia entre lo tangente de alfa menos tangente de beta, es decir, vamos a tener la diferencia entre las tangentes, la función trigonométrica tangente evaluado en los ángulos alfa y beta. En el denominador vamos a tener la expresión 1 más la multiplicación de tangente de alfa por tangente de beta. Entonces podemos mirar que cuando el ángulo es negativo, en la función trigonométrica tangente, en el numerador se mantiene la diferencia, se mantiene el signo menos, pero en el denominador vamos a tener el signo contrario, el signo más. Entonces cuando sea tangente de alfa menos beta va a ser tangente de alfa menos tangente de beta sobre tangente de 1 más la tangente de alfa por tangente de beta. Y a diferencia de la suma de ángulos, vamos a tener lo siguiente: tangente de alfa más beta va a ser tangente de alfa más tangente de beta, es decir, se mantienen los signos. Si es más, arriba queda con más. Pero en la expresión que tenemos en el denominador nos va a cambiar el signo. Como aquí es tangente de alfa más beta, aquí nos va a quedar 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Entonces esta expresión en el denominador cambia el signo. Aquí entonces estamos haciendo tangente de dos funciones de la resta de dos ángulos de las funciones trigonométricas. Y podemos utilizar esta identidad para hallar el valor de la tangente en algún ángulo específico. Podemos pasar a calcular lo que sería, por ejemplo, tangente de (120 grados. Podríamos calcular la tangente de 120 grados. Descomponiéndola como la suma de dos ángulos notables, tangente de 120 grados sería igual a tangente de 90, ¿cierto? Más 30 grados. O que también podríamos haberla expresado como 60 más 60 grados. También se podría utilizar
esa descomposición para expresar el 120 y utilizar la identidad de suma de ángulos, pero ya con los ángulos de 60 y 60 grados. Pero utilicemos 90 más 30, entonces en este caso nos quedaría que esta identidad, como es con más, vamos a utilizar esta expresión que tenemos acá. En el numerador nos va a quedar la suma de tangente de 90 más tangente de 30. Entonces vamos a tener en el numerador tangente de 90, pero si calculas más bien, pienso que podríamos cambiar, tangente de 90 no existe, entonces podríamos utilizar los ángulos de 60 grados, perdón, aquí 60 más 60 grados, dado que la tangente de 90 grados habíamos visto en la clase anterior que no está definida. Entonces tangente de 120 se podría representar como 60 más 60 y esto nos quedaría entonces tangente de 60 grados más tangente de 60 grados dividido, como es una suma, entonces en el denominador tenemos 1 menos tangente de 60 más por tangente de 60. Entonces aquí tendríamos la identidad para calcular la tangente de 120 utilizando dos veces la suma de 60 grados. Y vamos a verificar este valor utilizando suma de ángulos y también lo podemos hacer verificando ángulos de referencia. Un ángulo de 120 grados pues, nos deja un ángulo de referencia en el segundo cuadrante de 60 grados. Entonces, la función trigonométrica tangente en el segundo cuadrante es negativa, ¿sí? Recordemos que la única positiva es la tangente. Entonces eso nos permite verificar que la expresión a la que vamos a llegar es negativa. ¿Cuál es el valor de la función trigonométrica tangente en 60 grados? ¿Cuál es el valor de la función trigonométrica tangente en 60 grados? Muy bien, sería la raíz de 3. Una forma para verificar, para uno aprendérsela es tangente de 60 grados, pues lo podemos descomponer como seno de 60 grados dividido el coseno de 60 grados, ¿cierto? Y el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es un medio. Entonces, si simplificamos esta expresión, nos damos cuenta que al hacer el producto de medios por extremos, encontramos que la tangente de 60 grados es 30, es raíz de 3. Entonces, reemplazando este valor en esta expresión, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en la parte, en el numerador, vamos a tener raíz de 3 más raíz de 3 sobre, en el denominador vamos a tener 1 menos raíz de 3 por raíz de 3. Y esto nos está dando lo siguiente. En el numerador nos está dando raíz de 3 más raíz de 3 nos daría 2 raíz de 3. Y en el denominador nos estaría dando raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. 1 menos 3 nos daría menos 2. Y si simplificamos este menos 2 con este menos 2 nos daría menos raíz de 3. Muy bien. Menos raíz de 3. Utilizando los ángulos de referencia, entonces también podríamos haber visto el mismo resultado. Si queremos calcular coseno de 120 grados, este ángulo de 120 grados nos deja un ángulo de referencia de 60 grados. O sea que
tangente de 120 grados va a ser igual a la tangente del ángulo de referencia, que en este caso sería 60 grados, pero como la función trigonométrica tangente en el segundo cuadrante es negativa, entonces le colocamos el menos, y ya como sabemos que la tangente de 60 es raíz de 3, entonces la tangente de 120 grados, utilizando ángulos de referencia, va a ser igual a menos raíz de 3. Entonces estas serían las aplicaciones de la suma y resta de ángulos para las funciones trigonométricas, y también aprovechamos y calculamos los valores de esos ángulos utilizando ángulos de referencia. Vamos a seguir conociendo más identidades de suma y resta de ángulos, pero antes vamos a calcular estos ángulos que tenemos acá utilizando las identidades de suma y resta de ángulos para las funciones trigonométricas. Entonces, coseno de 150 lo podemos escribir como coseno de 60 grados más 45. Coseno de 105 grados lo podemos escribir como coseno de 60 más 45. Y por la identidad de coseno, esto sería entonces coseno de 60 grados por coseno de 45. Cuando es la identidad es con signo más, entonces recordemos que cambia a menos, y calculamos el seno de 60 grados y seno de 45. Vamos a sustituir esos valores porque son ángulos notables. Coseno de 60 grados, entonces recordemos que es un medio. Coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 menos seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2, y seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Vamos a mirar qué podemos encontrar de esta diferencia. Entonces aquí nos queda un medio por raíz de 2 sobre 2, nos daría entonces raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 3 por raíz de 2, nos daría raíz de 6 sobre 4. Ese sería el valor numérico de coseno de 105 grados. Y hemos utilizado la identidad para suma de ángulos con la función trigonométrica coseno. Esta cantidad, como 105 grados está en el segundo cuadrante, entonces esta cantidad, si sustituimos esto en una calculadora, vamos a verificar que este numerito es menor que 0, es decir, es negativo, porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Sigamos con el ángulo de 60 grados. En términos de un ángulo, en términos de dos ángulos notables, ¿cómo podemos escribir el ángulo de 60 grados? Ya sabemos que el ángulo de 60 grados, pues es el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Pero vamos a hallarlo utilizando el valor de otros ángulos notables. Por ejemplo, el seno de 60 grados lo podemos encontrar como 90 grados menos 30 grados. Y el seno de una diferencia de ángulos es seno del primer ángulo, o sea, seno de 90, coseno del segundo ángulo. Recordemos que la identidad del seno, cuando es menos, queda con menos, y quedaría después coseno del primer ángulo, o sea, coseno de 90 grados, por el seno de 30 grados. Pero miremos que seno de 90 grados es 1, coseno de 30 grados
es raíz de 3 sobre 2 menos coseno de 90 grados, que es 0, por el seno de 30 grados, que es 1/2. Si hacemos esta operación que tenemos acá, raíz de 3 sobre 2 por 1 nos da raíz de 3 menos 0 por 1/2. Entonces esto nos quedaría raíz de 3 sobre 2. Entonces hemos hallado el valor de la función trigonométrica seno utilizando la identidad de diferencia de ángulos, y el valor es raíz de 3 sobre 2. Muy bien, vamos con tangente de 45 grados. Podemos utilizar para tangente de 45 grados dos identidades, o podemos expresarlo en dos composiciones diferentes. Una puede ser tangente de 60 menos 45 grados, ¿cierto? Pero otra podría ser tangente de 45 grados menos 30 grados. Miremos que en ambos casos 60 menos 45 nos da 15 grados y 45 menos 30 también nos da 15 grados. Y podríamos utilizar la diferencia de ángulos con la función la identidad de diferencia de ángulos con la función trigonométrica tangente y hallar el valor de la tangente de 15 grados. Vamos a hacerlo con tangente de 45 menos 30 grados, dado que el cálculo se haría más sencillo porque la tangente de 45 es 1. Entonces tendríamos que tangente de 45 grados en el numerador menos la tangente de 30 dividido, recordemos que cuando es menos, en el numerador quedan tangente de la diferencia, y en el denominador nos va a quedar 1 más la multiplicación de la función trigonométrica tangente evaluada en esos dos ángulos, tangente de 45 grados por tangente de 30. ¿Cuál sería entonces la expresión para la tangente de 15 grados? Teniendo en cuenta lo que tenemos acá, tangente de 45 grados es 1, entonces en el numerador nos va a quedar 1 menos la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados, recordemos que lo podemos calcular seno de 30 grados dividido 30 grados, coseno de 30 grados. La tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Y en el denominador nos quedaría 1 más 1 que multiplica la raíz de 3 sobre 3. Dado que la tangente de 45 grados es 1, entonces tendríamos esta expresión. Vamos a restar fraccionarios y vamos a mirar de qué forma nos queda esta expresión. 1 menos raíz de 3 sobre 3 sería la fracción, nos quedaría, si convertimos el 1 en una fracción, nos quedaría 3, en el numerador 3 menos raíz de 3 dividido 3, y en el denominador nos quedaría 3 por 1 más raíz de 3, entonces nos quedaría 3 más raíz de 3 sobre 3. Si hacemos la ley de medios por extremos, vemos que tanto esos 3 que están en los denominadores se simplifican, y que la expresión para tangente de 15 grados es igual a 3 menos raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3. Si se hace el cálculo de tangente de 15 grados utilizando tangente de 60 grados menos 45 grados, debemos llegar a la misma expresión 3 menos raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3. Entonces esos serían algunos ejemplos de aplicación para la suma y resta de ángulos de las funciones trigonométricas.
Vamos a mirar unas identidades que se pueden construir a partir de estas identidades que hemos visto, como son las identidades de ángulos dobles y las identidades de ángulos medios. Entonces vamos a mirar qué sería la identidad de ángulos dobles para la función trigonométrica seno, para la función trigonométrica coseno y para la función trigonométrica tangente. Seno de dos veces el mismo ángulo se puede calcular como seno de dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Es decir, si tenemos seno de 60 grados o seno de 120 grados, este seno de 120 grados lo podemos escribir como 2 seno de dos veces el ángulo de 60 grados. Dos veces el ángulo de 60 grados. Entonces estábamos diciendo que el seno de 120 grados, pues otra forma de calcularlo sería utilizando esta identidad para ángulos dobles, que es la expresión 2 seno de alfa coseno de alfa. Entonces seno de 120 lo podríamos escribir como 2 por seno de 60 y simplemente sería el seno de 120 grados sería igual a 2 veces el seno de 60 por el coseno de 60 grados. Entonces sería una manera de ver cómo se calcula el valor de seno de 120 grados, dado que este seno es el doble de un ángulo notable. Entonces seno de 60 grados, ya habíamos visto que es un medio, coseno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, y entonces si simplificamos este 2 por un medio nos da 1, y 1 por raíz de 3 sobre 2 nos da raíz de 3 sobre 2. Ese sería el valor de la función trigonométrica seno en 120 grados. Recordemos que 120 grados queda en el segundo cuadrante, pero en el segundo cuadrante la función trigonométrica seno es positiva, entonces nuestro resultado está acorde a la ubicación del ángulo que estamos calculando. Coseno de 2 alfa va a ser la identidad, pues para calcular el coseno de un ángulo doble va a ser coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Cómo sería la forma para llegar a esta identidad? ¿Cuál es la forma para llegar a esta identidad? Lo podemos mostrar. Coseno de 2 alfa es simplemente, lo mismo se puede hacer con la del seno, coseno de la suma de alfa más alfa. Coseno de alfa más alfa. Pero recordemos que es coseno de alfa más beta. Recordemos que era coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Pero en este caso alfa y beta son iguales. Entonces nos va a quedar coseno de alfa por coseno de alfa. Como la identidad de coseno cuando es más cambia a menos, por el seno de alfa por el seno de beta. Por el seno del mismo alfa, que en este caso es igual a beta. Y si multiplicamos coseno de alfa por coseno de alfa, pues llegamos a la identidad coseno cuadrado de alfa, y seno de alfa por seno de alfa, pues es seno cuadrado de alfa. Entonces también podríamos utilizar esta identidad para hallar el valor de la función trigonométrica coseno en 120 grados, ¿cierto? O en un ángulo doble, que sea el doble de un ángulo notable. Y tenemos en pantalla la identidad para tangente de un ángulo doble. Sería 2 veces la tangente de alfa dividido 1 menos la tangente cuadrado de alfa. Entonces, esta identidad también nos sirve para calcular valores de las funciones trigonométricas cuando el ángulo es el doble de alguno de los ángulos notables que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, 120.
Entonces también podríamos calcular cuánto es la tangente de 120 grados utilizando esta definición. La tangente de 120 grados podría ser igual tangente de 120, pues lo escribimos como tangente de 2 que multiplica el ángulo de 60 grados. Y tangente de 2 alfa, de 2 veces un ángulo, va a ser igual a la expresión 2 tangente de 60 sobre 1 menos tangente de 60 al cuadrado. Y miremos nuevamente, este valor, tangente de 120, lo habíamos calculado en un ejercicio anterior. Esto es igual a 2 veces la tangente de 60. Tangente de 60 es raíz de 3, entonces nos quedaría 2 raíz de 3 dividido 1 menos la tangente de 60 raíz de 3, entonces quedaría raíz de 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual entonces a 2 raíz de 3 sobre 1 menos raíz de 3 al cuadrado, o sea que nos quedaría 1 menos raíz de 3, menos 3, perdón. Y 1 menos 3 nos da menos 2, entonces nos queda muy bien. Entonces sería 2 raíz de 3 sobre menos 2. Simplificando los 2, nos quedamos con menos raíz de 3. Entonces también podemos calcular ángulos dobles utilizando estas tres identidades que están acá y resultan de utilizar la suma y resta de ángulos pero haciendo alfa y beta iguales. Entonces podemos llegar a estas identidades para ángulos dobles. Vamos a construir otras identidades que se pueden tener a partir de esos ángulos dobles, y es esta identidad para coseno de 2 alfa. Otra expresión para el ángulo doble coseno es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Vamos a mirar de dónde resulta esta identidad, pero si estuviéramos interesados en calcular el coseno de 120 grados, simplemente sería tomar 2 veces coseno de 60 al cuadrado y restarle menos 1 y encontramos el valor del coseno de 120 grados. Pero ¿de dónde sale esta identidad? ¿O de dónde sale la identidad 1 menos 2 seno cuadrado de alfa? Sale de lo siguiente. Por la diapositiva anterior, coseno de 2 alfa era igual a coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Pero hay una identidad, de las primeras identidades que nosotros vimos, que es quizás una de las identidades más importantes, que es la identidad pitagórica, que nos dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a ¿cuánto? Esta identidad, que es la identidad pitagórica, muy bien, es igual a 1. De esta identidad nosotros podemos despejar el seno cuadrado. Entonces el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Esto es igual al seno en términos del coseno. Entonces si sustituimos este seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, vamos a tener lo siguiente: coseno cuadrado de alfa menos 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Si sustituimos el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, vamos a tener lo siguiente: esto va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos 1, y este menos por este menos que está dentro del paréntesis
hace que me dé más coseno cuadrado de alfa, y podemos ver que aquí podemos simplificar esta expresión aún más, porque nos queda coseno cuadrado más coseno cuadrado, nos daría 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. O sea que coseno de 2 alfa también se puede hallar utilizando esta identidad, 2 coseno cuadrado de alfa. Y si queremos expresarla en términos del seno, es decir, si la identidad coseno de 2 alfa lo queremos utilizar, representar en términos del seno, tengo que despejar en esta identidad, pues quién sería el coseno cuadrado de alfa, y escribirla en términos del seno. Entonces, coseno cuadrado de alfa sería seno cuadrado de alfa. Y sustituyo este coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado y vamos a llegar a la identidad que se tiene en pantalla, ¿sí? Entonces, pueden ver de igual forma, simplemente sustituyendo el coseno por el seno, se llega a esta otra identidad. Son identidades que se usan para ángulos dobles. Para finalizar con las identidades de ángulos, vamos a mirar cuál sería la identidad para ángulos medios. Ya tenemos la de ángulos dobles, vamos a mirar cuál es la identidad para ángulos medios. Voy a utilizar esta identidad que tenemos acá en términos de coseno, y vamos a utilizar esta que tenemos en términos de seno. Entonces, tratemos de la primera ecuación. Vamos a despejar coseno cuadrado de alfa. Entonces vamos a mirar esa expresión por acá. Lo mismo se podría hacer en esta expresión despejando el seno cuadrado de alfa. Despejemos el coseno cuadrado de alfa acá. Entonces, si colocamos al lado izquierdo coseno cuadrado de alfa, este 1 pasa a sumar a este coseno de 2 alfa. O sea que nos quedaría 1 más coseno de 2 alfa. ¿Y qué pasaría con este 2? Si este 1 pasa a sumar, este 2 quedaría ¿dónde? Este 2 quedaría de divisor. Entonces, tenemos que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. También es una identidad utilizada, también es otra identidad que sale simplemente de despejar coseno cuadrado de alfa. Pero yo estoy interesado en construir la identidad para ángulos medios. Les voy a mostrar entonces de dónde sale la identidad para ángulos medios. Y sería la siguiente. Si coseno de alfa coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2, coseno cuadrado de alfa sobre 2, es decir, coseno del ángulo alfa dividido en 2, va a ser igual a 1 más, si este ángulo lo divido en 2, este ángulo también lo divido en 2. Y coseno de 2 alfa dividido 2, entonces nos quedaría coseno de alfa dividido entre 2. Entonces podríamos tener una expresión, cambiamos alfa por alfa medios y tenemos esta expresión. Ahora, aquí está el cuadrado. Si yo quiero conocer el coseno de un ángulo medio, entonces basta tomar la raíz a ambos lados. Entonces coseno de un ángulo medio va a ser igual a la raíz de 1 más coseno de 2 alfa, coseno de alfa, dividido entre 2. Y esta expresión que les muestro aquí en pantalla es la identidad para ángulos medios en las funciones trigonométricas, ¿sí?
coseno de alfa medios va a ser más o menos, ¿cierto? Porque la raíz puede ser positiva o puede ser negativa. Eso va a depender del cuadrante en que esté ubicado el ángulo. De una manera análoga a lo que yo he hecho, pueden trabajar y construir lo que sería la función trigonométrica seno en el ángulo alfa medios. Para el seno va a ser igual a 1 a más o menos la raíz de 1, pero ya no más, sino menos el coseno de alfa sobre 2. Entonces tendríamos que la identidad para la función trigonométrica seno en el ángulos medios sería muy similar a la del coseno, pero en la del seno la diferencia en la raíz es que es negativa. Con coseno es positiva, con el seno es negativa también. Entonces estas serían las identidades de ángulos medios para las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cómo se construye la de la tangente? Pues la de la tangente simplemente es dividir el seno sobre el coseno y tendríamos una identidad para la tangente. Pero por el momento vamos a trabajar con la de ángulos medios para el seno y para el coseno. Y gracias a esa identidad podemos calcular fácilmente lo que sería el seno de 15 grados y el coseno de menos 15 grados, pero utilizando ya no ángulos, suma y resta de ángulos, sino ángulos medios. Es decir, seno de 15 grados podemos ver que es el ángulo, es la mitad del ángulo de 30 grados. Seno de 15 grados es la mitad del ángulo de 30 grados. Y seno de 30 grados sobre 2, por la diapositiva anterior, seno de un ángulo medio, es más o menos la raíz de 1 menos coseno de ese ángulo sobre 2. Entonces, escribamos esa expresión. Esto va a ser igual a más o menos la raíz de 1 menos coseno de 30 grados dividido entre 2. ¿Y cuánto es el coseno de 30 grados? El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, entonces nos va a quedar más o menos la raíz de 1 menos raíz de 3 sobre 2 dividido entre 2. Vamos a hacer esa operación que tenemos dentro de la raíz y vamos a hallar el valor de seno de 15 grados. Entonces esto va a ser igual a la raíz de, hagamos la resta, 1 menos raíz de 3 sobre 2 nos daría 2 menos raíz de 3 dividido 2 y dividido 2. Dividido 2. Esto sería igual, entonces si hacemos la ley de medios por extremos o la ley de la orejita, tendríamos que esto sería raíz ya aquí queda de forma más simplificada 2 menos raíz de 3 sobre 4. Y tomando raíces por propiedades de los radicales, raíz en el numerador y raíz en el denominador, encontramos entonces que la raíz de
el seno de 15 es raíz de 2 menos raíz de 3 entre 2. Esa sería entonces el valor de la función del ángulo de 15 grados y da aproximadamente 0,25. ¿Sí? Es positivo porque el ángulo de... bueno, por acá íbamos con más o menos, teniendo en cuenta el número que me dan, hay dos posibilidades para la raíz, pero entonces el ángulo de 15 grados es un ángulo que está en el primer cuadrante, entonces ese ángulo es positivo. Perdón, dado que la función trigonométrica seno en el primer cuadrante es positivo, por tanto nos vamos a quedar con la raíz positiva y el resultado efectivamente, pues uno lo dice, es 0,25, es positiva. Vamos a mirar qué sería coseno de menos 15 grados utilizando también esta misma metodología. Entonces coseno de menos 15 grados, como la función trigonométrica coseno es par, entonces va a ser lo mismo que calcular coseno de 15 grados, ¿cierto? Coseno de 15 grados. Y por ángulos medios, esto va a ser el coseno de 15 grados, lo podemos representar como el coseno de 30 sobre 2. Y esto sería entonces más o menos, recordemos que con coseno la identidad va a ser 1 más coseno de 30 grados sobre 2. Coseno de 30 grados sobre 2. Ahora, más o menos, seguimos con la raíz. Entonces quedaría la raíz de 1 más coseno de 30 grados, pues ya lo tenemos en la valorcito anterior, es raíz de 3 sobre 2. Entonces miremos que nos va a dar algo similar, donde la única diferencia va a ser un signo. Raíz de 3 sobre 2 dividido entre 2. Si hacemos esta suma de fraccionarios que tenemos acá, miremos que es muy similar a la que hicimos con el seno. La diferencia es que arriba va a quedar, en la del seno quedaba un signo menos. En la del coseno, si hacemos el mismo cálculo, vamos a encontrar que va a ser más o menos la raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Los invito a hacer este cálculo, pero podemos verificar que están los mismos términos en esta suma de fraccionarios. La diferencia es un más, entonces aquí nos dio 2 menos raíz de 3, aquí nos va a dar 2 más raíz de 3 sobre 4, perdón, sobre 4. Así las cosas, la raíz del coseno de 15 grados va a ser igual a la raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2. Este sería el valor de la función trigonométrica coseno. Ahora, este ángulo que tenemos acá es de menos 15 grados. Un ángulo de menos 15 grados es un ángulo que está ubicado en el cuarto cuadrante porque estamos girando las manecillas en el sentido contrario. Estamos girando la manecilla en el sentido de las del reloj, y cuando tenemos ese tipo de rotación en los ángulos, el ángulo es negativo. Pero en el cuarto cuadrante, la función trigonométrica coseno es positiva. Entonces este ángulo de 15 grados también va a ser positivo. Entonces este sería el valor de la función trigonométrica seno y coseno
en los ángulos de 15 grados utilizando ángulos medios. Entonces hemos visto diferentes posibilidades para hallar otros ángulos que se pueden expresar o se pueden construir utilizando propiedades aritméticas de los ángulos notables. Entonces vimos los ángulos, las identidades para suma y resta de ángulos, vimos las identidades para ángulos dobles y vimos las identidades para ángulos medios. La próxima semana, en la clase número 26, tendremos entonces el quiz número 2. Muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces la próxima semana.